Bienvenidos amigos a el resumen de la etapa número 4 y penúltima de la Vuelta al Garbe 2024. Hoy, una etapa contra el cronómetro, 22 kilómetros. Los corredores se tendrán que enfrentar a esta altimetría con 2 puntos de cronometraje intermedio, con salida y llegada en Albufeira. Una etapa que será crucial para esa clasificación general. Así sería la planimetría y así sería el último kilómetro. Ya grandes especialistas habían tomado la salida, como Filippo Ganna, el torpedo italiano, Mattia Cattaneo, también Geraint Thomas, otro de los grandes especialistas que saben romper esos cronómetros, estaban rodando. Dan Hole marcaba 28 minutos con 24 segundos en línea de meta, pero la noticia provisional era esta: Isaac del Toro, corredor mexicano del UAE, marcaba un tiempo en meta de 27 minutos con 47 segundos, el mejor tiempo por el momento. Mucha atención, ahí el corredor del Tudor nos decía gracias. Filippo Ganna en pantalla con el dorsal número 62 va marchando muy bien, pero por el momento en meta Geraint Thomas ya estaría perdiendo hasta la posición número 12. Ahí veíamos provisionalmente cómo Isaac del Toro estaba liderando esto, y aquí ya en esos últimos metros Filippo Ganna no había podido superar el tiempo del señor Isaac del Toro y caía entonces a la segunda posición. Día complicado para el torpedo italiano Stefan Kohn, este corredor que también es súper especialista, que sabe qué es hacer unas excelentes etapas de crono. Estaba ya marchando. Otro de los que iba a salir era Bob Jungels, este corredor del Bora Hansgrohe. Ahí veíamos imágenes en la silla caliente de Isaac del Toro, el mexicano. Un saludo muy especial para todos los amigos que nos ven desde México. Allí alimentándose Isaac del Toro. Antonio Morgado es el líder de los jóvenes. Ahí veíamos corredor portugués del UAE también marcando un buen tiempo, pero ya en línea de meta Jasper Stuyven estaría llegando. No se mejoraría el tiempo y marcaba posición número 11. Ojo, porque Magnus Sheffield ya había salido y estaba marcando el mejor tiempo en el primer punto intermedio. Así que ahora nos íbamos a centrar con Wout van Aert, corredor que también es un grande, que sabe hacer muy buenas etapas. Ahí veíamos que en el segundo punto intermedio Magnus Sheffield estaba ya marcando el mejor tiempo. Sergio Higuita, corredor colombiano del Bora, estaría tomando la salida. Y ojo, porque Magnus Sheffield ya con esto pues estaría enfilado a quitarle esa silla caliente al señor Isaac del Toro. Tao Gegenhardt también lo veíamos rodar esos primeros kilómetros, y ahí va a salir, y no es Robocop, es el campeón del mundo en la especialidad, Remco Evenepoel. Toma la salida y espectacular, y la verdad muy vistoso ese jersey que lo identifica como el mejor del mundo en el crono, la bicicleta, el casco, todo personalizado, algo espectacular. Da un gusto ver a este corredor rodando allí por esas carreteras. Pero ahora nos vamos a centrar con Dani Martínez, el colombiano del Bora Hansgrohe, campeón nacional de crono colombiano. Ahí veíamos también a Remco Evenepoel, que como podemos observar en esta etapa no es totalmente llana, tiene unos columpios, tiene unas zonas pues bastante complicadas. Dani Martínez ya rodando esos 2 minutos con 40 segundos iniciales en una etapa donde se va a tener que enfrentar con un Remco que aquí ya la noticia es que estaría perdiendo entonces el señor Daniel Felipe Martínez. Tiempo valiosísimo estaría marcando Remco Evenepoel, el mejor punto intermedio, y perdía hasta 12 segundos y aumentaba hasta los 15 segundos con Daniel Felipe Martínez. Ya en línea de meta Wout van Aert estaría llegando, marcaba allí 28.09. Sepp Kuss también, corredor norteamericano del Visma, tomaría ya esos últimos metros para llegar a la línea final, marcaba su tiempo. Ahora Remco Evenepoel llegando, amigos. Realmente esto es un misil llamado Evenepoel, donde vamos a ver cómo rompe todos los cronómetros. A Magnus Sheffield lo deja afuera, y Daniel Felipe Martínez, amigos, ya esos últimos metros estaba perdiendo hasta 42 segundos ya con el señor Remco Evenepoel, que había llegado. Allí estaba hidratándose. Realmente una espectacular crono la que hizo el día de hoy. Últimos momentos para Daniel Felipe Martínez,
que ya está entonces perdiendo ese jersey que lo distinguía como líder de la clasificación general. Vamos a ver cuánto tiempo va a perder en línea de meta: 27, 55, 56, 57, 58, 59, 28, 01, 28, 01, amigos. Una etapa complicadísima. Vamos a ver entonces cómo quedaron las clasificaciones. También quiero contarte que en este 2024 estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis. Para participar solamente debes darle un like a este video, suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario. Para mayor información, en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso. Continuamos con el resumen. La clasificación de etapa nos dejó como ganador al señor Remco Evenepoel. Vamos a ver la ficha técnica de Remco Evenepoel. Tiene 24 años, nació en Ols, Bélgica, el 25 de enero del 2000. Pesa 61 kilogramos y mide 1,71 m. Consigue entonces con esta la victoria número 52 en su palmarés. Es profesional desde el 2018, actual campeón de la contrarreloj a nivel mundial, así que un especialista. El señor Remco Evenepoel lo hizo con un tiempo de 27 minutos 9 segundos, un promedio de velocidad de 48.6 kilómetros por hora. Esa parte final que la supo afrontar muy bien. En la segunda posición Magnus Sheffield a 17 segundos, tercero Stefan Kohn a 29 segundos. Isaac del Toro marcó entonces un excelente tiempo. Felicitaciones al corredor del UAE, el mexicano se ocupó la cuarta casilla, 37 segundos. Matías Cattaneo quinto, sexto Filippo Ganna, séptimo Ben Hindley, octavo Daniel Felipe Martínez, el colombiano del Borjas Groja a 52 segundos. Terminó entonces el día de hoy noveno Rune Herregods y décimo Jan Tratnik. Una etapa espectacular del crono, grandes exponentes que saben romper esos cronómetros. Amigos, otras clasificaciones también para tener en cuenta el día de hoy, de las clasificaciones de la etapa, nos dejaría como en la posición 52 a Sergio Higuita a 2 minutos 15 segundos, Carlos Iván Oyarzún posición 62 a 2:31, el chileno. También íbamos a tener más clasificaciones como el señor Abner González, posición 99 para el puertorriqueño a 3:41. También íbamos a tener a Leángel Rubén Linares, el venezolano, posición 129 a 4:45. Tomás Conte, el argentino, 131 a 4:47. Íbamos a tener a Santiago Mesa, posición 151, el colombiano, a 5:35. Germán Nicolás Tibani, posición 154 a 6 minutos con 3 segundos. Amigos, hoy no había tomado la salida Thies Benoit, el belga del Team Visma. Una etapa muy bonita, una etapa de crono espectacular. La clasificación general nos dejaría entonces un tiempo con Remco Evenepoel, que es el nuevo líder, de 14 horas 50 minutos y 24 segundos. Daniel Felipe Martínez cae una posición, se ubica ahora segundo el colombiano del Borjas Groja a 48 segundos. Tercero Jan Tratnik a 1:12. Cuarto Wout van Aert a 1:18. Quinto Stefan Kohn. Sexto Ben Hindley. Séptimo Tim Arensman. Octavo Magnus Sheffield. Noveno Antonio Morgado. Décimo Thomas Pidcock a 1:45. Ese es el top 10 de la general. Sergio Higuita se ubica en la posición 19 a 2:27. También íbamos a tener a más corredores allí ubicados en la general, como el señor Isaac del Toro. Subió 16 posiciones, se ubicó 45 a 6 minutos con 53 segundos. Abner González, posición 54 a 7:58. Francisco Joel Peñuela, posición 56 a 8:24. También íbamos a tener más corredores latinoamericanos en esta clasificación general, como el chileno Carlos Iván Oyarzún, posición 97 a 19 minutos con 8 segundos. También íbamos a tener a más corredores, por ejemplo, a Tomás Conte, el argentino, 145 a 31:47. Santiago Mesa, 153, y Germán Nicolás Tibani, 154 a 32:37 y 33:09 respectivamente. El último es Diogo Oliveira, el portugués del ABTF Betao Fairense, posición 168 a 1 hora 11 minutos con 1 segundo.
Amigos, mañana la etapa número 5, la última, vamos a tener 165.8 kilómetros con esa doble ascensión al Malao. Así será la altimetría y así es el Malao. Un perfil bastante bonito para afrontar, de 2.5 kilómetros al 9.6% de promedio, con rampas que vemos identificadas ahí de color negro de hasta el doble dígito. ¿Qué creen que ocurra mañana? Nada está escrito en el ciclismo y todo puede pasar, así como lo que hoy vimos, una espectacular demostración de velocidad y de poderío de el mejor especialista en el crono actualmente, que es el señor Renko Evenepoel. Amigos, nos vemos en un próximo resumen. Mi nombre es William Porras y desde Colombia ha sido un gusto haberte informado. Chao, chao. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Por aquí te voy a recomendar otro que sé que te va a gustar.